¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Tu Voto 2023. Hoy vamos a hablar de algo fundamental. ¿Quién es quién en cada uno de los dos partidos principales? Son los dos partidos que aspiran a gobernar España después del 23 de julio. Uno con más oportunidades que otro. Uno que lo está haciendo desde hace 5 años. Y el otro que aspira a volver después de ser expulsado en una moción de censura. La verdad, quedarte con algunos nombres va a ser fundamental porque pueden marcar lo que te pasa en tu vida y en tu futuro desde nada, dentro de unos poquísimos meses. Hablamos del Partido Popular y del Partido Socialista, que están preparando sus grandes nombres visibles para el después del 23 de julio. Hoy vamos a analizar quiénes son los grandes nombres de apoyo de Feijóo, quiénes son los posibles ministrables de Feijóo, y también en el PSOE se está hablando mucho de la sucesión de Pedro Sánchez. ¿Qué va a pasar si, por ejemplo, Pedro Sánchez llega en algún momento a ser secretario general de la OTAN, como en algún momento se habló? Pero también, ¿qué puede pasar si el Partido Socialista recibe una durísima derrota el próximo 23 de julio? ¿Qué puede pasar si les va todo mal? Pues de eso vamos a hablar hoy. Empezamos, si te parece, con el equipo del Partido Popular, porque se ha hablado mucho de ellos en los últimos días, de ese nuevo equipo. Alberto Núñez Feijóo tiene un equipo curioso. Marta Rivera de la Cruz va a ser su número 2 por Madrid. Él va de número 1 evidentemente en la lista. Marta Rivera de la Cruz será el número 2. Una persona que viene de la Consejería de Cultura de Ayuso, es decir, cuota Ayuso en la lista del PP de Madrid. Una persona que tuvo la osadía, tuvo el buen gusto y tuvo la curiosidad de llamar cacique a Alberto Núñez Feijóo en el año 2019, cuando estaba en Ciudadanos, porque ella viene de Ciudadanos. Ella dijo, es que es muy complicado hacer campaña en Galicia porque hay un gran cacique. Un gran cacique que todo lo mueve, que todo lo controla, que todo lo lleva, que todo lo guía. Pues ese gran cacique no es nada más y nada menos que supuestamente el señor Alberto Núñez Feijóo. Primero era cacique, ahora es el maravilloso futuro presidente del gobierno, que es lo que espera y confía Marta Rivera de la Cruz. Un fichaje bastante curioso. Una persona que hasta su llegada a Ciudadanos pues no había estado nunca en la política activa. Ella colaboraba, por ejemplo, en la cadena COPE, en el programa del desaparecido y celebrado y recordado Juan Pablo Colmenarejo, pero nunca había tenido grandes cargos políticos. La fichó Ciudadanos, estuvo durante muchos años en Ciudadanos, entró dentro de Ciudadanos en el primer gobierno de coalición de Isabel Díaz Ayuso. Después de la fallida moción de censura que nunca fue y Ayuso convocó elecciones y se cargó a Ciudadanos, Marta Rivera de la Cruz se pasó al PP, haya estado en el Partido Popular y ahora llega a la lista de Feijóo como nada más y nada menos que su número 2. Ese es el puesto de la lista que en su momento con Mariano Rajoy tenían tanto Soraya Sáenz de Santa María. No sé si en algún momento llegó a tener la Cospedal. Cospedal creo que iba por Castilla-La Mancha, que es donde ella fue presidenta. Pero es un salto curioso. Es un movimiento bastante curioso. Yo creo que prácticamente inesperado para la mayoría. Es cierto que es en la lista del PP de Madrid, ante todo. Que en el PP de Madrid incluso ha habido mucha polémica y ha habido mucho cabreo. Porque dice, es que Feijóo nos ha llenado la lista del PP de Madrid de personas que vienen con él que son de Galicia. Y nadie sabe si es la lista del PP de Madrid o la lista del PP de Galicia la que estamos presentando. Pero de momento pasa esto. Tenemos a Marta Rivera de la Cruz, número 2. Luego, hay 3 figuras fundamentales en el equipo de Feijóo porque son los 3 que más dan la cara. Elías Bendodo, que es el gran fontanero del PP ahora mismo. Es la persona que por detrás del escenario va manejando todo. Elías Bendodo es una persona fundamental en el Partido Popular. Fue la persona que llevó a Juanma Moreno al poder en el año 2018. Es el gran ingeniero del Partido Popular ahora mismo. Es el coordinador general. En la rama orgánica le toca el número 3. Es el puesto número 3
del Partido Popular, porque la número 2 es Cuca Gamarra, que es la secretaria general del partido. Cuca Gamarra, que es una persona que ha sabido muy bien sobreponerse a las adversidades, por decirlo así, porque era la portavoz parlamentaria en la época de Pablo Casado, y cuando todo el mundo dejó a Pablo Casado, fue una persona de las que cambió de chaqueta, porque al principio Pablo Casado era maravilloso, oh, qué maravilla Pablo Casado. Cuando Pablo Casado estaba muerto, oh, qué mierda, perdón, es Pablo Casado, o hay que quitar a Pablo Casado, o ha llegado la hora del cambio. Alberto Núñez Feijóo desde entonces la premió siendo secretaria general del partido. Es una persona que tiene mucha visibilidad, que comparece mucho, que tiene mucha importancia. Nadie sabe si va a acabar siendo vicepresidenta de un futuro gobierno de Feijóo, porque tampoco sabemos si ese puesto recaerá en Vox. Así que también es cierto que, y eso ha pasado en el PSOE y pasó en el PP de Rajoy, cuando el partido entra al gobierno, claro, el líder es Alberto Núñez Feijóo, pero Feijóo va a estar más en la Moncloa que en el PP. ¿Qué pasa? Que alguien se tiene que quedar con el partido, aunque no sea el gran líder, pero alguien se tiene que quedar controlando el partido. Eso en el Partido Socialista también se habló de que había sus personas que se habían quedado. De hecho, en el Partido Socialista el secretario de organización, que es Santos Cerdán, no está dentro del gobierno, no es ministro. ¿Por qué? Porque alguien se tiene que quedar al frente del partido mientras tanto. Nadie sabe si va a ser Cuca Gamarra. Yo creo que va a ser más Cuca Gamarra que Elías Bendodo. Yo creo que Elías Bendodo sí irá al gobierno. No sé si como ministro de la cuota andaluza o como algún cargo de, por ejemplo, jefe de gabinete o algo. Yo creo que Elías Bendodo sí pasará a la Moncloa. Y luego hay otra persona que tiene muy buenas críticas, que pese a todo tiene muy buenas críticas, que yo creo que es una cara de futuro en el PP, que yo creo que le podría caer algún ministerio si el PP gobierna, que es Borja Semper, que es una persona que había abandonado la política en la etapa de Pablo Casado, harto de las peleas y de los pactos con Vox, que se fue muy ofuscado, que poco antes de la pandemia, que había tenido algún cargo en el PP vasco, que ahora estaba más metido en temas tertulias radiofónicas y demás. Una persona con muy buenas credenciales, que ahora es el portavoz de campaña. Lo fue para el 28 de mayo, como se ha adelantado todo, lo ha sido también para el 23 de julio y lo va a seguir siendo. Es una persona con muy buenas críticas dentro del partido y fuera del partido. Así que son los 4 nombres fundamentales ahora mismo en el equipo del Partido Popular. La número 2 por Madrid, los 2 número 2 de Feijóo en el partido y el portavoz de Feijóo. 4 personas que tienes que quedarte con su nombre, porque van a ser fundamentales. 4 personas. Y ahora vienen quiénes pueden ser los ministrables. Que esta es otra. Si el gobierno recae en el PP, si el PP consigue formar gobierno, alguien se va a tener que quedar a cargo. Pues bien, lo fundamental ahora mismo es la economía. El PSOE tiene ahí una baza asegurada, que es Nadia Calviño, que es una persona con gran trayectoria, con grandes avales, muy querida en España, pero también en Europa, donde venía y donde ha sido un cargo siempre muy importante. Y ante eso Feijóo tiene que presentar a su gurú económico, que Feijóo todavía no lo ha presentado. Y es uno de los cargos más importantes en unas elecciones generales. ¿Quién es el gurú económico? Hay 4 posibles figuras, aunque una ya parece haberse autodescartado. Hay 4 posibles figuras para ser el gurú económico del Partido Popular. La primera es Pablo Hernández de Cos. Es el gobernador del Banco de España, que es una persona muy importante en la economía española. Fue uno de los últimos nombramientos de Mariano Rajoy antes de ser expulsado del poder por Pedro Sánchez. Su mandato es de 6 años, por lo que acaba el próximo año, en 2024. Él de momento ha dicho que no está en eso, que él está con su mandato. Pero es verdad que el nombre gustaba mucho en el PP de Feijóo. Al parecer se le estaría intentando convencer. Él en público se ha autodescartado, pero todos se autodescartan antes de ser algo. Así que nadie te confiesa muy abiertamente que sí, que quiere ser ese cargo, porque tampoco está muy bien visto que alguien confiese que sí quiere ser ese cargo. El equipo económico de Feijóo se está trabajando con esmero, con mucho cuidado. Ahora mismo el gurú económico dentro del partido es Juan Bravo, que es una persona que viene del gobierno de Juanma Moreno. Es uno de los que Andalucía mandó a Madrid junto a Elías Bendodo. Es el gran gurú económico dentro del partido. Nadie sabe si le puede caer un ministerio de Economía, le puede caer un hipotético ministerio de Hacienda, si es que siguen yendo por separado.
nadie sabe si se va a quedar dentro del partido, seguir siendo gurú, si va a ascender al gobierno, si se lo guardan por si el ministro que quieren no les dice que no. Es una apuesta casi sobre seguro, porque es una persona que ya está en el partido, que te va a decir que sí al gobierno y que en Andalucía ha funcionado bien, porque Juan Bravo, la verdad es que tenía muy buenas credenciales en el gobierno andaluz. Luego hay otras dos opciones. Uno es una vuelta al pasado, que es Luis de Guindos, que ya fue ministro de Economía con el señor Mariano Rajoy. Fue el ministro de Economía del rescate a los bancos. No sé si os acordáis de aquella etapa de Bankia, que se hundió Bankia y hubo que salvar Bankia. Luego vino el rescate a los bancos en el año 2012. Bueno, tampoco es una persona que en su ministerio lo haya hecho demasiado bien. Es verdad que fue el ministro, y se puede anotar eso, que fue el ministro que sacó a España de la crisis, o con la que España empezó a salir de la crisis. Fue el gran ministro de Economía de Rajoy, pero claro, se le recuerda por lo que se le recuerda, por haber dejado a España metida en un rescate a los bancos que nos costó un dinero que no vamos a volver a ver. Así que, bueno. Y luego hay otra persona que es el gran tapado, que está empezando a salir en estos días, que es Francisco Conde. Francisco Conde era el vicepresidente primero de la Xunta de Galicia. Digo era porque, convenientemente, la semana pasada el presidente Alfonso Rueda le decidió destituir. Convenientemente. Es el gran tapado de Feijóo ahora mismo para ocupar el Ministerio de Economía, el área de economía del futuro gobierno. Una persona que es de su más íntima y estrecha confianza. Una persona que consolidaría pues el equipo que estaba en Galicia y se va a venir a Madrid. Vamos a ver qué ocurre, pero es el gran tapado ahora mismo, Francisco Conde. Y luego hay dos personas más tapadas. Fátima Báñez, que está ya metida en el equipo económico del Partido Popular, que está trabajando para la campaña de las generales, que fue ministra de Empleo, e hipotéticamente se entiende que podría volver a ocupar el Ministerio de Trabajo. Fue la ministra de abaratar el despido, de que el despido a los empresarios les costara más y fuera más fácil para los empresarios despedir trabajadores. Así que sus credenciales nuevamente tampoco es que sean demasiado positivas. No se les recuerda especialmente bien. Y luego, evidentemente, si Marta Rivera de la Cruz es el número 2 de Feijóo por Madrid, todo el mundo entiende que si llega al gobierno deberían darle el área de cultura, que fue lo que fue consejera ella con Ayuso. Esto es más una apuesta, más que una certeza. Pero quedaría muy raro que si el PP consiguiera formar gobierno, Marta Rivera de la Cruz no se llevara un ministerio. El ministerio que más sentido tendría sería Cultura, que por cierto podría volver a estar, es lo que ellos han prometido por lo menos, con Educación. Porque claro, hay que entender que se quieren cargar igualdad, que se quieren cargar consumo y que podrían volver a juntar Cultura y Educación en un mismo ministerio. Así que vamos a ver cómo se queda el gobierno, porque ellos lo que han prometido es un gobierno mucho más pequeño, mucho más minúsculo, con menos carteras de las más de 20 que tenemos ahora. Esto en el PP. Pero ahora viene el PSOE. Y ahora viene el PSOE con quién va a suceder a Pedro Sánchez si se va, que es lo que todo el mundo casi da por hecho, que después del 23 de julio se acabó la era de Pedro Sánchez en el Partido Socialista, una era que ha durado en 2 etapas, pero 9 años. Y ahora empezamos a jugar aquí al quién es quién. Quién sí, quién no. De los que más fieles son a Pedro Sánchez, hay un gran nombre. Ese gran nombre es Pilar Alegría, ministra de Educación actualmente y persona que va como número 1 por Zaragoza. Algo que ha cabreado y mucho a la dirección del PSOE de Aragón. Es una de las personas con más futuro interno en un PSOE sin Pedro Sánchez. Hay otra persona que sonó mucho cuando el tema de la OTAN, que fue María Jesús Montero. Va de número 1 por Sevilla. Es la actual ministra de Hacienda, que llegó a ser incluso portavoz durante la primera etapa del gobierno de coalición con Podemos. Una persona muy querida dentro del equipo de Pedro Sánchez, muy importante. Fue una de las personas que estuvo en aquella reunión en la madrugada del 28 de mayo, donde Pedro Sánchez decidió, de madrugada tras el batacazo electoral, decidió adelantar las elecciones a julio. Así que es una persona fundamental. Y luego hay una persona que sería más presidenciable, más que
dentro del PSOE, porque dentro del PSOE no tiene poder orgánico, nunca ha querido ir en las listas, no quiere ir ahora mismo, no va en las listas de hecho del PSOE el próximo 23 de julio, que es Nadia Calviño, ministra de Economía, vicepresidenta primera del gobierno, pero eso se entiende que sería más como una futura posible presidenciable en el caso de que Pedro Sánchez se confirmara que se va a la OTAN. Que él también lo ha negado, pero es cierto que la OTAN está retrasándolo todo para cuando pasen las elecciones, después de julio. Así que vamos a ver qué ocurre. Luego hay una posición que son los críticos a Pedro Sánchez. Están liderados por la persona que más poder orgánico tiene ahora mismo dentro de esos críticos, que es Emiliano García Paje, a la espera de lo que pase con Aragón, por ejemplo. Emiliano García Paje, que es un reconocido crítico de Pedro Sánchez, que parece que está esperando su momento para hacerse con el bastión del PSOE. Ya les salió mal una vez en 2017 cuando intentaron echar a Pedro Sánchez y acabó volviendo por lo alto. Desde entonces no se habían atrevido demasiado a cuestionar al líder porque saben cómo acaban. Mira a Susana Díaz en Andalucía. Y ahora que está todo mal en el PSOE, pues parece que se vuelven a intentar cuestionar que Pedro Sánchez pueda ser el mejor líder. Esta posición la lidera Emiliano García Paje con una persona que sería la tapada, que sería Adriana Lastra. Adriana Lastra ha tenido mucho poder durante la etapa de Pedro Sánchez en el PSOE. Hasta hace nada era portavoz parlamentaria, hasta hace un año apenas. Pero Pedro Sánchez la destituyó. Y desde entonces algo se ha cimentado ahí de odio. Ella va de número 1 por Asturias, que Asturias es otra de las federaciones, otra de las direcciones regionales que no son muy amigas de Pedro Sánchez. No son tan críticas como García Paje, pero tampoco son demasiado amigas. De hecho, al PSOE estaba discutiendo si Adriana Lastra debía ser diputado o no, si debía ir por Asturias. Pero el presidente de Asturias, que es Adrián Barbón, la ha salvado y ha dicho, sí, ella va como número 1. Sánchez ha intentado cargarse a Adriana Lastra en su trayectoria política. No lo ha conseguido y es el nombre que suena como tapada dentro de este sector más crítico para ser la posible futura sucesora de Pedro Sánchez. Todo esto se activa el 24 de julio, cuando tengamos el resultado de las elecciones. O se calla si el PSOE puede formar gobierno o se reactiva. Pero todo se va a mover el 24 de julio. Va a haber mucho movimiento interno el 24 de julio en la sede del PSOE. Va a ser muy interesante contarlo. Desde entonces, hasta entonces, nos seguimos, nos vemos, seguimos en contacto. Chao, gente.